Hola estilistas, hoy nos vamos de ruta por dominios celestiales para encontrar los 11 cajajuegos de Campamento Setongi. Por completar cada uno, recibiremos 10 diamantes y 12.000 flororitas. Y si conseguimos superar todos los minijuegos, Rosatina nos dará más diamantes. Empezamos desde el punto de teletransporte Campanario del Distrito. Giramos a la izquierda, subimos las escaleras, avanzamos por la calle principal, ignoramos al Mecha Guardia, atravesamos otro tramo de escaleras, rodeamos el cajón de cultivo a nuestra izquierda y saltamos sobre una caja para acercarnos al primer cajajuego. La siguiente parada está en el punto de teletransporte Biblioteca Perenne. Avanzamos por el camino de la izquierda que va en dirección a un edificio decorado con un gran jarrón colocado sobre una columna. Pasamos cerca de una valla, caminamos hacia la siguiente y en cuanto podamos saltamos sobre dos vasijas y alcanzamos una estantería para encontrar el segundo cajajuego. Ahora usamos el punto de teletransporte Corredor de los Vestigios Reales y saltamos sobre el banco de piedra para hallar el tercer cajajuego. El próximo lugar nos lleva al punto de teletransporte Mercado del Amanecer, donde giramos a la derecha para dirigirnos al Mechaguardia Malabarista y luego al puesto con figuras de colosos, donde tenemos que saltar sobre la mesa con el cuarto cajajuego. Seguimos desde Juguetilandia, corremos hacia la izquierda, pasamos cerca de un trampolín gigante de los titanes, subimos la rampa cercana y avanzamos hasta el patio del edificio de la derecha. Aquí nos subimos en el florero colocado a la izquierda de la puerta, flotamos hacia el motor de suministro, volvemos a flotar sobre el marco de la puerta y ascendemos a la terraza donde se ubica la mesa donde tenemos el quinto cajajuego. Continuamos nuestro recorrido en el punto de teletransporte Hora Dorada. Giramos la cámara hacia la entrada de la taberna, mientras nos dirigimos hacia ella, subimos la rampa, rodeamos la barra con forma circular, mientras evitamos a los setongis y en cuanto veamos que la barra acaba formando una entrada, giramos a la izquierda para salirnos de la taberna y dirigirnos al mueble del fondo que está colocado entre dos mesas. Nos acercamos al taburete de la derecha para saltar sobre él y finalmente nos subimos en la estantería donde vemos el sexto cajajuego. Luego nos vamos al punto de teletransporte Zona de Siembra del Jardín Planta Baja. Giramos la cámara a la izquierda para saltar a la acera y volvemos a girar a la izquierda para seguir avanzando hacia un puesto de fruta frente a nosotros. En cuanto lleguemos a él, nos desviamos por el balcón a su izquierda donde vemos una barandilla bastante rota. Finalmente llegamos a otro puesto con frutas y varias cajas apiladas donde descubrimos el séptimo cajajuego.
es el turno del punto de teletransporte Teatro del Lamento, donde nos damos la vuelta, nos dirigimos a unas grandes escaleras para llegar a la estatua de un majestuoso pavo real. Desde aquí giramos a la derecha y nos acercamos a una barandilla para descender hacia la zona del carrusel maravilloso. Ya solo nos falta avanzar donde están las gradas y una miembro de Mozis justo donde nos espera el octavo cajajuego. Después nos marchamos al punto de teletransporte Vivero Setongi. Avanzamos por la izquierda para rodear la zona central, caminamos hacia los arcos de piedra, esquivamos la multitud de setongis y mecamigos y llegamos a otra zona exterior en la que hay un trampolín gigante de los titanes. Desde aquí nos subimos a un taburete, luego sobre una mesa y saltamos sobre otra flotando para alcanzar el noveno cajajuego. A continuación, seleccionamos el punto de teletransporte Mercado Central. Nos acercamos a los cestos del puesto de fruta y nos fijamos en un taburete para averiguar el paradero del 10º cajajuego. Y para llegar a la última parada de la ruta, tendremos que teletransportarnos a la puerta lateral del Jardín de Oro, donde giraremos a la derecha y avanzaremos rápidamente para ir en dirección a los pilares de piedra, en concreto al que está posicionado más a la izquierda. Una vez aquí nos acercamos al brazo limpiador y realizamos un ataque descendente sobre su cepillo para que nos eleve hasta colocarnos justo encima del brazo podador. El siguiente paso es flotar hacia la derecha y acercarnos a la columna con vegetación. Primero control de maquinaria para sustraer su fuerza motriz, luego nos subimos en ella y le infundimos energía en 3 ocasiones para que nos lleve lo más alto posible. Después flotamos para subirnos en el brazo cepillador y esperamos a que nos eleve lo suficiente para poder acceder al tejado. Por último, ascendemos por las tejas y saltamos atravesando un muro para llegar a una terraza. Caminamos hasta la mesa improvisada y nos subimos en ella para interactuar con el 11º y último cajajuego. Finalizamos esta guía yendo a la ubicación exacta del 8º cajajuego para hablar con Rosatina y que nos entregue todos los diamantes extra. Además, si hemos completado todos los tipos de cajajuegos de Izalanda, vamos al rancho de caracoles del bosque vetusto para hablar con Gulitotu y recibir el título especial Exploradora de la Caja de Folclore. Y con esto queda completada la guía del folclore de Izalanda.
Dale a me gusta, comenta, hitea el vídeo y suscríbete para no perderte nuestras próximas guías de Infinity Nikki.